a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 6 de enero del año 2020, mucha fuerza en este año que comienza absolutamente retador para nuestro país. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, que tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que sin duda vamos a debatir durante la mañana de hoy, a pesar del asedio de los cuerpos de seguridad al hotel en Las Mercedes, donde se alojaban varios diputados, y el asalto militar al Parlamento. Juan Guaidó fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela con 100 votos a favor en una elección nominal celebrada en la sede del diario El Nacional. La Corte Nacional fue absolutamente contundente el día de ayer, sobre todo aquellos países que reconocen el gobierno interino en Venezuela, y expresaron su rechazo a la acción ayer emprendida por la Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Y hay que incluir, por cierto, a países como Argentina y México, aliados de Nicolás Maduro. Los dos gobiernos se alinearon con los principales socios de Guaidó y manifestaron, dice el país de España, preocupación por el golpe de mano en la Asamblea Nacional, tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy para tratar de analizar los escenarios que nuestro país tiene por delante. Luego de esta maniobra ilegal, algunos consideran burda, del PSUV y la Fuerza Armada para, designar a una junta directiva que es afín, tanto que diarios como La República de Perú destacan los nexos del nuevo presidente del Parlamento venezolano con el testaferro de Maduro, así titula el periódico. Nicolás Maduro reconoció a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, quien se juramentó en el cargo sin quórum, es decir, al margen de la Constitución y las leyes. Iniciamos el año, por cierto, con un salario mínimo en el orden de $2 mensuales. ¿Qué me dirán ustedes? ¿Qué se compra con $2 mensuales? Prácticamente han pulverizado el salario mínimo en nuestro país y las pensiones, con el impacto que esto tiene. $2 si toman como referencia el paralelo, 2,75 si toman como referencia el oficial. Y muy atentos a lo que está ocurriendo en este conflicto entre Irán y los Estados Unidos, país, por cierto, que reconocía ayer a Juan Guaidó, que felicitaba a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Para hablar acerca de estos temas saludamos a Carmen Beatriz Fernández. Ella es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes nuevamente. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí una primera reflexión acerca de lo ocurrido el día de ayer. ¿Qué impacto puede tener la maniobra del chavismo al margen de la Constitución y la posterior ratificación de Juan Guaidó en una sesión celebrada a las afueras del Parlamento? La escuchamos. Sí, bueno, no era una sorpresa que Maduro quería hacerse con la Asamblea Nacional, ¿no? Lo que no creíamos o no pensábamos es que pudiera llegar a una maniobra tan burda y tan grotesca para hacerlo. O sea, nosotros vimos maniobras desde hace varios meses ya que eran un poco más sofisticadas, si se quiere. Entre esas maniobras tenemos pues la invención o la creación de o el intento de creación de una oposición a su imagen y semejanza. Tenemos intentos muy claros de
dispararle a la reputación de la Asamblea Nacional, a la reputación institucional de la Asamblea Nacional, agredir igualmente y coaccionar, perseguir, amedrentar a los diputados opositores, incluido el tratar de comprar o incluso comprar a varios diputados opositores. Todas esas fueron maniobras que vimos en los meses previos y que apuntaban a la intención de Nicolás Maduro de hacerse con la Asamblea Nacional. Pero era evidente que se iba a hacer con ella o que pretendía hacerse con ella por las buenas o por las malas, y al fracasar todos los demás intentos, pues apeló a la forma más grotesca y la más burda, que es tomar la Asamblea por la fuerza, que fue el acto que vimos ayer, porque cuando tú impides por la vía de la fuerza y tomas militarmente las instalaciones civiles de la Asamblea Nacional, estás haciendo un acto de fuerza que no es un acto de política. Es decir, cuando tú juegas a la política, y por eso la política es la superación de la guerra, porque tú estás actuando con otros criterios y con armas, entre comillas, tus armas son la persuasión. Cuando tú dejas de usar la persuasión y apelas a la fuerza bruta, tú abandonaste el camino de la política. Y creo que eso es lo que vimos ayer por parte de Maduro. Es una lástima, la verdad, es una lástima, porque creo que ayer se perdió una oportunidad de entablar una mínima normalidad o de restablecer una mínima normalidad en el funcionamiento de las instituciones venezolanas, ¿no? Sin embargo, no es sorprendente del todo, porque ya hemos visto eso que podríamos llamar hasta una pulsión suicida en Maduro, donde si algo está mal, siempre puede estar peor, ¿no? Creo que esa ha venido siendo la conducta de Maduro cuando se le ponen las cosas difíciles, y es el famoso salto adelante de Maduro, que no hace sino empeorar su propia situación, porque creo que el balance de lo que ocurrió ayer deja a Maduro aún peor parado de lo que estaba hace 48 horas, pero la oposición tampoco queda ganando. Entonces, digamos, es una dinámica muy perversa, una dinámica perder-perder, donde el gran perdedor es el país como un todo. Varias inquietudes. A propósito de lo que comenta nuestra invitada, recordábamos aquella frase de Clausewitz, según la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios, una visión absolutamente militarista. Y la saco a colación porque da la impresión que en buena medida lo que vimos ayer fue una maniobra efectivamente militar, es decir, las imágenes grotescas de efectivos de la Fuerza Armada Nacional que supuestamente juraron defender nuestra Constitución, la soberanía y a los ciudadanos, bueno, impidiendo el paso del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado según nuestra Constitución, incluso agrediendo a su persona y a otros parlamentarios electos, insistimos, por la voluntad popular. Yo le preguntaría acerca de los escenarios a partir de este momento y sobre todo en el ámbito electoral, porque está claro que Nicolás Maduro va a intentar, bueno, celebrar unas elecciones para, ratificar o renovar el Parlamento venezolano, al menos así lo expresó el día de ayer. La pregunta es si es posible asistir o no, concurrir o no a un proceso en estas condiciones y con una Fuerza Armada, al menos que no está dispuesta, a la luz de lo que vimos ayer, a reconocer la voluntad de los ciudadanos. ¿Qué opina usted? Sí, en efecto, creo que lo que vimos ayer, y lo hablábamos hace escasamente un mes, creo, lo que vimos ayer va a definir en buena medida lo que será el 2020, pues, ¿no? Y no es bueno, lamentablemente no es bueno, es un escenario muy conflictivo, porque lo que vimos ayer, o sea, hay una máxima muy importante cuando tú haces política, y es que en política las formas son el fondo, ¿no?
Lo que vimos ayer fue ese arrebato por la fuerza donde violentas todas las formas, ¿no? Todas las formalidades, o sea, te nombras unas autoridades espurias sin quórum, sin orden del día, sin convocatoria formal, sin impidiendo el acceso a la fracción mayoritaria al hemiciclo. Y ese ejercer la fuerza bruta no es hacer política, como decíamos, ¿no? Y quedarse con el hemiciclo como recinto no es quedarse con la asamblea. O sea, nosotros lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy es que las reacciones de la comunidad internacional son abrumadoramente respetuosas de la sesión de la tarde, o sea, de la sesión vespertina que se realizó fuera del hemiciclo tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación de Maduro es aún más comprometida. No solamente no ganó un ápice de legitimidad, no solamente no se hizo con la Asamblea Nacional como hubiera sido su intención, porque la Asamblea Nacional y las legítimas autoridades son las mismas que vienen siendo reconocidas por todo Occidente. Pero además de eso, incluso perdió algunos aliados más frágiles, digamos. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención ayer, por ejemplo, el comunicado de la Cancillería Argentina, el comunicado de la Cancillería mexicana, y el comunicado o el tuit que al respecto emitió el PSOE internacional, precisamente a quien estaría a punto de armar gobierno con un aliado de Maduro como es Podemos, ¿no? Entonces, es decir, la situación de Maduro es bastante más complicada hoy de lo que fue hace 48 horas, y la jugada truculenta y grotesca que vimos ayer no permitirá que se flexibilicen la asfixia financiera de Maduro, que debe pasar por la Asamblea Nacional formalmente constituida e internacionalmente reconocida. Entonces, digamos que el balance es bastante malo para Maduro, y uno, repito, no es sorprendente esa pulsión suicida de Maduro, porque es casi un patrón de comportamiento al que nos tiene acostumbrados, y en ese patrón de comportamiento es muy posible que él incluso ahora vuelva a dar un par de pasos hacia adelante y convoque atropelladamente unas elecciones parlamentarias y definan fraudulentamente un nuevo CNE en esa convicción que tiene Maduro de que si algo está mal, siempre podrá estar peor, ¿no? Pero eso es una pulsión, como te decía, suicida, y yo creo que la clave aquí está en cómo tú apelas a un chavismo no suicida a que no siga este liderazgo que lo que está haciendo es forzar un abismo, o sea, está ejerciendo un liderazgo hacia el abismo, pues, ¿no? Pero sí, lo que vimos ayer como anticipo, como abrebocas de lo que veremos en el 2020, no parece muy bueno, ¿no? Varias inquietudes. En su opinión, ¿qué tiene que hacer la unidad? Ayer escuchamos al presidente Juan Guaidó diciendo que no iba a permitir más farsas, reconociendo que había cometido errores al sobredimensionar las expectativas. Decía que era momento de rectificación de la unión, cada quien por su lado no es suficiente. ¿Qué tiene que variar la unidad para alcanzar el objetivo que se ha propuesto, que tiene que ver con el fin de la usurpación o el inicio de una transición a la democracia en nuestro país? Sí, bueno, ayer, dentro de todo lo malo y bochornoso que vimos un par de cosas buenas, ¿no? Vimos que la fracción 16J, por ejemplo, se sumó al resto de los parlamentarios opositores. Esa fue, digamos, es una ventaja, y esto lo hemos hablado repetidas veces. O sea, cuando tú estás
trabajando por una transición política, tú tienes que tener dos objetivos meridianamente claros. Una, la unidad de las fuerzas que quieren cambiar el régimen, que están a favor del cambio, y tienes que lograr que la desunidad del adversario, ¿no? Eso, pero ese axioma, digamos, vimos que ayer Maduro hizo mucho por la unidad de la oposición, ¿no? Y ese fue uno de los elementos positivos. Otro elemento positivo, visto desde el punto de vista de la oposición, es esa pérdida de los aliados más frágiles internacionales del madurismo. Es otro elemento positivo, ¿no? Pero en líneas gruesas lo que vimos ayer fue otro empate catastrófico, ¿no? Porque ninguno de los dos bloques parece completamente decidido o completamente no tiene el poder de acabar con el otro bloque, ¿no? Entonces hay que encontrar las maneras de torcer ese perder en el que viene inmersa la dinámica venezolana en los últimos años. Ahora, el tema de las elecciones va a ser fundamental. Yo le preguntaría su criterio. El año va a pasar seguramente muy rápido a la luz de los acontecimientos que vimos el día de ayer. ¿Qué opina usted al respecto? Sin duda alguna va a ser una discusión abierta en la unidad, tomando en consideración, insistimos, la ruta que se ha establecido y el objetivo final, que tiene que ver con una transición a la democracia. El secretario de Estado norteamericano era francamente claro el día de ayer. Mike Pompeo no solo felicitaba a Juan Guaidó, sino que advertía que solo un gobierno de transición que organiza elecciones presidenciales libres y justas puede poner fin a la crisis en nuestro país. La escuchamos. Sí, y Juan Guaidó ayer, y el liderazgo de Juan Guaidó, yo creo que dentro de lo catastrófico que puede haber sido el día, salió fortalecido. Y salió fortalecido también al pedirle a su partido esa liberación de la disciplina partidista y convertirse él en un líder más nacional, si cabe, pues, ¿no? Pese a que el apoyo nacional de Guaidó es muy importante y cuantitativamente muy importante. Pero, en efecto, la reacción de Pompeo muy rápida, pero además las reacciones igualmente rápidas de la Unión Europea y de todos los que habían sido aliados de Guaidó en esta coyuntura tan compleja del mundo, que es algo que hay que recalcar también. O sea, Venezuela ha dejado de ser el epicentro del interés y de la atención global porque hay problemas mucho más angustiantes y mucho más tremendos ahora mismo en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en el Medio Oriente. Entonces, que en el medio de este conflicto global nuevamente haya tantas voces respaldando a Guaidó y respaldando la nueva elección de autoridades que fue elegida ayer es muy llamativo, ¿no? Y pese a las dificultades, creo que el hecho de que Guaidó y todos los aliados de la unidad opositora se hayan mantenido en el sendero de la política hace de ellos unos ganadores, porque en el corto plazo la situación es tremenda, la situación no se ve nada no augura nada demasiado bueno para lo que uno puede percibir para este año. Sin embargo, en el mediano plazo, el que se mantiene dentro del sendero de la política es el que gana en la política, ¿no? El que pierde en política es quien abandona precisamente el tablero de la política apelando a la fuerza bruta. Y en el mediano plazo, pues eso no tiene
no tiene salida y no ha resultado victorioso en ningún sitio, en ninguna parte, y terminará cediendo por fuerzas y por dinámicas naturales, ¿no? Lo que pasa es que en el ínterin es terrible lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo, lamentablemente. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego a Carmen Beatriz Fernández, no sé cómo está de tiempo, de permanecer con nosotros unos minutos más, porque, entre otras cosas, Nick Merevans, quien forma parte de una organización que expulsó a una diputada que ayer votó por el chavismo, bajo la sospecha de estar en este esquema de sobornos, él escribió en su cuenta en Twitter que tenía información extraoficial, que el SEBIN había emitido una orden para detener al presidente Juan Guaidó. Yo le preguntaría un comentario en torno a este tema, a la luz de lo que vimos ayer, la acción de los cuerpos de seguridad contra el presidente del Parlamento, el impacto que podría tener una situación de esta naturaleza, si se concreta, y por otra parte, ¿qué podemos esperar de la sesión convocada para el día de mañana? Le dejo estas inquietudes. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad y nos volvimos locos. Sí, de remate total con precios que no vas a creer. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2020, estaremos rematando todas nuestras obras. Estamos en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de analizar el impacto de los hechos ocurridos en las últimas horas en nuestro país, que pasan por el asedio de los cuerpos de seguridad del Estado al lugar donde se alojaban los diputados de la unidad, en un hotel en Las Mercedes, horas antes de la sesión del 5 de enero, la toma militar del Parlamento y la posterior ratificación de Juan Guaidó en una sesión celebrada en el diario El Nacional con 100 votos a su favor. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández y yo dejaba un par de inquietudes antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Una tiene que ver con esta amenaza de posible detención que no es nueva, pero que, bueno, adquiere especial importancia en estos momentos contra Juan Guaidó. ¿Y qué podemos esperar de esta sesión convocada para el día de mañana? La escuchamos. Sí, bueno, yo apostaría a
a que no se atreverán a tomar acciones contra Guaidó ni contra las autoridades legítimamente electas de la nueva Asamblea o las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, ¿no? Porque ayer esa ratificación de los países aliados, los muy numerosos países aliados, tan rápida y tan a favor del cuidado de las formas, precisamente, de esa reelección donde se hizo pues como debe hacerse en la tarde, y esa rápida aceptación de los países, de la diplomacia de los países, mucho más rápida, además muy llamativo que la comprensión de varios medios internacionales que interpretaron mal, a mi entender, lo que estaba pasando. Pero las cancillerías de estos más de 50 países inmediatamente entendieron que lo de la mañana no había sido una sesión de la Asamblea, y por lo tanto era un proceso irrito y tumultuario pues de esa Asamblea, y lo que salió de esa Asamblea no fue unas legítimas autoridades. Pero esa rápida respuesta de esos 60 países encabezada por Estados Unidos, evidentemente protege a las legítimas autoridades que fueron ayer electas, incluido Guaidó, incluido Guanipa, ¿no? En ese sentido, creo que no, bueno, y ojalá que no, pues irán contra ellos. Ahora, lo que sí podríamos ver mañana es que vayan contra el hemiciclo, o sea, que asuman que continúe la jugada de ayer y se impida la sesión normal en el hemiciclo, ¿no? Eso podríamos verlo, no me sorprendería que lo viéramos. Sin embargo, pues hay que recordar que el hemiciclo parlamentario o la edificación de la Asamblea Nacional no es la Asamblea Nacional, pues, ¿no? Eso es un cascarón. O sea, la Asamblea Nacional son sus diputados, son sus normas, son sus procesos electorales internos, son sus procesos de toma de decisión y de deliberación, ¿no? Eso es lo que es la Asamblea, y lo otro es simplemente una edificación. O sea, creo que de alguna manera puede asemejarse a lo que ocurrió, y es doloroso particularmente para ustedes quizás la analogía, pero lo que ocurrió con RCTV, pues, ¿no? O sea, cuando en 2007 se toma RCTV, se le suspende la concesión de remisión, lo que se toma son los equipos de RCTV. Sin embargo, las audiencias no se tomaron, porque las audiencias tienen una vida propia. Y más o menos eso es lo que pasó ayer con la Asamblea y con el hemiciclo. O sea, tú tomaste una edificación, pero lo que estás tomando son unas sillas, son unas tribunas, son es cemento, pero la Asamblea Nacional son sus diputados, y fue la sesión de ayer, ¿no? Entonces, vamos a ver, esperemos y veremos qué pasa mañana, pero es posible que se le suspenda a la Asamblea el derecho de sesionar en el hemiciclo parlamentario. Carmen Beatriz Fernández, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos en este primer programa en vivo de 2020. Es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia, y me dicen que tenemos en la línea telefónica a la diputada Dinora Hernández, de 20 Venezuela. Ayer la fracción 16 de julio ratificó a Juan Guaidó, votó a favor de Juan Guaidó como presidente del Parlamento y presidente encargado de nuestro país. Diputada, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Ale. Pues sí, ayer la fracción 16 de julio, más que ratificar un hombre, ratificó la ruta y su compromiso con la libertad de Venezuela. Ayer la fracción 16 de julio dejó muy claro que se dirigió al Parlamento con la intención quizá de hacer
serias observaciones sobre lo que ha sido el desempeño legislativo durante este año y debemos ser claros y honestos con Venezuela. Nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo que no, o dijimos que no era conveniente que entraran los parlamentarios del PSUV a la Asamblea Nacional cuando la Junta Directiva decidió dejarlos entrar sin calificación previa, y entre aplausos advertimos que venían a acabar con el Parlamento, que venían a implosionar el Parlamento, y esa era una de las razones que posiblemente tenía la fracción 16 de julio para abstenerse en la elección de la directiva. Sin embargo, ante el bochornoso espectáculo ocurrido ayer con el asalto del Parlamento, decidimos votar por el rescate de la institucionalidad para que ésta sea usada al servicio de la libertad de Venezuela. Sí, pero tenemos justamente un sonido que le dio la vuelta al mundo, que se hizo viral el día de ayer con las declaraciones de Luis Parra, este diputado que ustedes recordarán viajó a Colombia con otros parlamentarios para tratar de lavar la cara de un empresario vinculado a los CLAP, dice algunos medios de comunicación, al entramado de Alex Saab, muy cercano al círculo de Nicolás Maduro. Él ya, supuestamente luego de asumir la presidencia al margen de la Constitución del Parlamento, convoca la sesión de mañana y el diputado, o mejor dicho, constituyente, exministro del PSUV, Francisco Torrealba, le ordena que se siente, que se quede allí. Vamos a escuchar este sonido y yo le pediría su comentario. Queda convocado toda la Cámara para el próximo martes, donde tendremos una nueva sesión. Siéntate y nos quedamos todos aquí, nadie se va, todos aquí. Que se siente ahí cuidando esa mierda, no sueltas eso. Diciendo que es ilegal. Para la foto también. Al parte del oficialismo para... Queda convocado. Quien efectivamente perdió su investidura de diputado según lo establece la Constitución. ¿Qué puede decirnos, diputada Dinora Hernández? Bueno, María Alejandra, ayer, luego de llegar al Parlamento, después de atravesar más de 10 alcabalas desde Capitolio hasta la esquina del Chorro, dando la vuelta en un acto de vil y burla de los efectivos al servicio del régimen, hicieron caminar a los parlamentarios. La fracción 16 caminó 45 minutos, además con uno siendo seguido por un carro con efectivos o personas que con vestimentas del régimen. Pues después de entrar pudimos observar cómo, llegada a Palacio, todo estaba tutelado por estos diputados del PSUV y precisamente por este señor a quien invitaron a entrar, a quienes decían que le reconocían que fuera director de debate, Torrealba, pero no diputado. Bueno, él tuteló y comandó todo lo que fue el asalto al Parlamento, lamentablemente con diputados esquiroles, y aquí voy a hacer una salvedad, diputados desertores del G4, porque tengo que señalarlo de esa manera, porque en más de una ocasión dijeron que la fracción 16 de julio rompía la unidad, que nosotros no éramos unidad porque ellos eran una unidad monolítica. Pues vean de dónde le saltaron los esquiroles y los verdaderos traidores que tenía el Parlamento venezolano. Luis Parra es un diputado de Yaracuy, lamentablemente para el gentilicio yaracuyano, disidente de Primero Justicia, es candidato a la gobernación, y fue él quien junto a otros parlamentarios actuó como esquirol para ayer en componenda con diputados del PSUV tomar la Asamblea Nacional. Pues todo eso lo pudimos observar, y esa sesión de ayer, la que protagonizó Luis Parra en la sede del Parlamento, es ilegal porque el Reglamento Interior de Debate explica claramente que la única sesión para instalar la nueva Asamblea Nacional va a ser la dirigida por el señor Juan Guaidó, que en este caso sería o presidente ratificado o presidente saliente, como hubiese resultado la elección en un contexto normal. De manera que la sesión convocada por Juan Guaidó fue la sesión legal, y allí participó la fracción 16 de julio. Me parece que tenemos a Beatriz Fernández todavía con nosotros, o me equivoco. Sí, aquí ando. Sí, ha escuchado la intervención de la diputada Dinora Hernández. Le pediría un comentario al respecto sobre este hecho puntual. Creo que lo conversamos en alguna oportunidad, la decisión de permitir el regreso de estos dirigentes del PSUV que habían perdido su investidura y que ayer orquestaron efectivamente este asalto militar al Parlamento. ¿Qué puede decirnos?
Sí, efectivamente, pues la diputada Dinora pues tiene razón en lo sucedido y en el juicio que hace de lo sucedido. Sin embargo, yo creo que lo ideal es y lo que hubiera sido óptimo para todos ayer es que esa sesión se hubiera dado precisamente con los diputados del chavismo, pues, o sea que hubiera sido el inicio a una normalización, el inicio a un tránsito orientado a la recuperación de las formas democráticas, o sea, ella, creo que Dinora está completamente, y estoy completamente de acuerdo en los juicios tan duros que hace sobre el accionar de los diputados y sobre los esquiroles, pero debemos reconocer que eso no es lo deseable, pues, ¿no? Debemos saber que lo ideal hubiera sido que ayer hubiera sido una oportunidad de normalizar el debate político y el debate entre facciones que están enfrentadas, ¿no? Porque lo sano es que tú dirimas en el seno del espacio parlamentario justamente tus diferencias, y eso es hacer política. O sea, a mí me puede, como opositora, me puede resultar satisfactorio que Guaidó haya ganado con el consenso total de los 100 parlamentarios que votaron en la sesión de ayer en la tarde, pero hubiera sido mucho más satisfactorio que tuviera esos mismos 100 votos a favor la directiva que fue electa ayer y 50 votos en contra. Eso hubiera sido lo más saludable. Finalmente, diputada, ¿cuál es la estrategia de cara al 2020? El presidente encargado hace un llamado a la unidad, además la expectativa que tiene con relación a la sesión del día de mañana. ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero, para coincidir con la doctora también, ciertamente que existe una política deseable, sin embargo no es posible en Venezuela porque se está hablando de un sistema de mafias que no respetan las formas democráticas, y ya de eso tenemos suficiente prueba. Con respecto a este llamado a la unidad que hace el presidente Juan Guaidó, yo le invito a hacer un llamado en la unidad sobre bases y propósitos, y que explique claramente hacia dónde vamos y cuál es la agenda, sin eufemismo, porque al fin de cuentas nadie se puede unir en torno a lo que no conoce. Nosotros, desde la fracción 16 de julio, vamos a seguir abogando por la libertad de Venezuela y entendiendo claramente que la única manera de salir es caracterizando a este régimen y entendiendo claramente que no nos estamos enfrentando a demócratas y que ya son 20 años. Y después de un año de cese de la usurpación, lo único cierto es que en Venezuela ni cesó la usurpación y la emergencia humanitaria se agudizó. Entonces, yo creo que ya les quedó claro que se debe cerrar el diálogo y toda posibilidad de acercamiento con este sistema de mafia. No podemos congeniar con los mafiosos para dirimir una situación democrática, porque ellos no conocen la democracia, Mariale. Gracias a las dos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Carmen Beatriz Fernández, a la diputada Dinora Hernández, expresando opinión y análisis acerca de lo ocurrido el día de ayer y los escenarios que tenemos por delante, luego de la toma militar del Parlamento, el asalto a la Asamblea Nacional, la designación de una junta directiva al margen de la Constitución y la ratificación de Juan Guaidó horas más tarde como presidente encargado de nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Bueno Restaurante ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Bueno Restaurante, único y especial. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Decíamos que ayer la reacción de la comunidad internacional, sobre todo de aquellos países que reconocen el gobierno interino de nuestro país, fue absolutamente contundente. Y, bueno, los gobiernos expresaron su rechazo a la acción militar de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, el asalto al Parlamento y la designación de una junta directiva al margen de la Constitución. Para hablar acerca de este y otros temas, saludamos al profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, una primera reacción de su parte acerca del tema que nos ocupa, y yo le pediría un comentario en torno a la reacción en cadena de países incluso que hasta ayer eran socios de Nicolás Maduro, como México y Argentina, rechazando, condenando el bloqueo y el asalto militar al Parlamento venezolano. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que lo de ayer fue bochornoso, irracional, absurdo. Yo no sé qué otros adjetivos se pueden agregar. No puede haber un demócrata en el mundo que quedara con los brazos cruzados, que menospreciara una situación tan aberrante como la que se vivió el día de ayer contra la democracia, contra la institucionalidad, contra los derechos humanos. Bueno, realmente no le interesa al bloque en el poder, a Nicolás Maduro y su equipo, absolutamente para nada la opinión internacional. Ya con el informe tan contundente de la señora Bachelet, pues entendieron que la comunidad internacional los conoce claramente, sabe el juego perverso que están realizando y no se van a limitar por eso. Creo que la situación se torna cada vez más difícil. Ayer el proceso bolivariano, Nicolás Maduro no logró absolutamente nada, sino agravar su situación, porque con esa actitud no facilita el tema de las sanciones con Estados Unidos, que los desespera, que están buscando puentes directos con Estados Unidos, la vicepresidenta, están buscando canales, lobbies, pagando lobbies en los Estados Unidos para ver qué movimientos logran. Con lo de ayer agravaron la relación con los Estados Unidos, agravaron la relación con la Unión Europea. Tú decías, los grandes aliados los redactaste en pasado. Yo creo que esos aliados continúan. Yo creo que México va a seguir siendo aliado del proceso bolivariano, pero era imposible cruzarse de brazos ante lo que estaba observando el mundo entero, porque lo vimos la situación bochornosa y ahora quieren cambiar los textos. Ahora quieren decir que no entraron porque no quisieron, que no entraron porque no había quórum. Ahora empiezan a buscar el falso discurso que absolutamente nadie le cree, porque además el cuerpo diplomático también enfrentó el bochorno y le está informando a sus gobiernos lo que está ocurriendo en Venezuela. De tal manera que ayer lo que logró Nicolás Maduro fue un enorme retroceso en las estrategias que tenía en mente. Tenía en mente negociar directamente con Estados Unidos, eso se le complicó. Estaba buscando intermediarios con la Unión Europea, eso se le complicó. Ahora le queda Rusia, y no creo que Rusia esté muy contenta con el bochorno de ayer. Rusia ya había señalado la posibilidad
de abrir un proyecto económico con Venezuela, obviamente sacando las mayores tajadas, pero para eso quería una relación con el Congreso, con la Asamblea Nacional, fluida, que se siguiera el ordenamiento constitucional. Lo de ayer lanzó al traste todo el proyecto inicial de Rusia. De tal manera que aquí hay un enorme perdedor que se llama Nicolás Maduro. Ahora la tarea nuestra es muy dura porque la oposición tendría que estar muy unida para poder avanzar en una estrategia de cambio en estos momentos. Ahora, sobre las posibles sanciones, profesor, o la reacción internacional luego de lo ocurrido el día de ayer, ¿qué podemos esperar? Tú sabes que ahí no tengo muchas expectativas, ¿no? Porque después de la contundente resolución del TIAR, he observado que varios de los países que la suscribieron no están adoptando las medidas que allí se plantearon. Estados Unidos seguramente va a incorporar algunos más en la lista de sancionados y pudiera incrementar algunas sanciones comerciales y financieras que a veces se revierten. Es el caso de Cuba. Con las sanciones económicas se ha fortalecido la dictadura cubana y hay que manejarlo con mucho cuidado. Por eso yo creo que en este momento un punto clave es la negociación con Rusia y Cuba, particularmente con Rusia, que le ha prometido un apoyo económico y financiero al proceso bolivariano. No creo que tenga tantas facilidades, pero algo podría ser. En todo caso, Rusia, Turquía, la India han ayudado a evadir las sanciones. Creo que allí podría orientar Estados Unidos su trabajo, que es a evitar que estos países sirvan de puente, sobre todo para los negocios ilícitos, el coltán, el oro, el narcotráfico, el lavado de capitales. Todo eso está escrito en la resolución del TIAR. Entonces siento que las acciones de la comunidad internacional no creo que vayan mucho más allá de lo que ya hemos visto, y nos toca a nosotros, a la oposición democrática venezolana, presionar a esa comunidad para que la Unión Europea sea más contundente, para que el Grupo de Lima cumpla con los que suscribieron la resolución del TIAR. Profesor, da la impresión que la comunidad internacional mira con atención lo que puede ocurrir este año con la Asamblea Nacional. De hecho, algunos medios de comunicación internacionales decían que Rusia tenía especial interés en que, el chavismo recuperara el control del legislativo, cosa que no ocurrió, al menos en el marco de nuestra Constitución. Habrá que ver cómo manejan aquello de esta junta directiva ilegal que se juramentó ayer, pero el interés, en teoría, del Estado de Rusia era justamente la aprobación de los negocios o acuerdos en el marco de la producción de petróleo en nuestro país, que continúan, algunos de ellos al margen de nuestra Constitución, sin la aprobación del Parlamento venezolano. Quisiera su comentario en torno a este tema, porque el tiempo pasa y lo cierto es que esta legislatura termina en 2020. ¿Qué puede decirnos? Sí, en efecto, como venía comentando anteriormente, el bochornoso acto del día de ayer no le da absolutamente ningún beneficio a Nicolás Maduro. Precisamente un tema que lo debilita es la relación con Rusia, porque en efecto Rusia quiere una relación más fluida, que en alguna medida no tenga serios obstáculos constitucionales que la haga poco eficiente o que le genere incertidumbre hacia el futuro. China también lo ha tenido. A China le ha preocupado la debilidad jurídica de las relaciones económicas y comerciales con Venezuela, toda vez que para China lo prioritario con Venezuela es lo económico comercial. Rusia, por el contrario, tiene más interés político, ideológico, estratégico, el punta de lanza en este hemisferio. Venezuela es un actor importante y por eso está tratando de ayudar a solventar sobre todo la crisis energética, la crisis de gasolina,
el apoyo financiero. Repito, Rusia no tiene un brazo financiero tan fuerte como para poder sacar a flote la grave crisis venezolana, pero hace el esfuerzo, está haciendo el intento y obviamente una base jurídica sólida sería importante. Eso se rompió ayer. El proceso bolivariano no necesitaba destruir la Asamblea Nacional cuando ya tiene una Asamblea Constituyente. Ahora va a tener dos shows, que son la Asamblea Constituyente y la Asamblea Paralela, organizada, cortada a su estilo, que no va a reconocer nadie en el mundo. De tal manera que ahora el panorama es mucho más complicado para Nicolás Maduro. Profesor, finalmente le preguntaría sobre lo que está ocurriendo entre Irán y los Estados Unidos, el impacto para nuestro país. En los últimos días parecía que esto iba a acaparar la atención de la comunidad internacional, dejando absolutamente de lado la crisis venezolana. Bueno, da la impresión que no ha sido así a la luz de lo que vimos ayer, pero le pediría un comentario acerca de la amenaza de un conflicto mayor luego de la decisión de Irán de dejar de respetar los límites del acuerdo nuclear y las declaraciones durísimas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo escuchamos. Sí, el tema es tremendamente complejo, tremendamente importante. La geopolítica mundial, particularmente el Medio Oriente, está en torno a ese tema. Obviamente sí debilita el caso venezolano, pues la atención de Donald Trump en este momento gira en torno a muchos temas como el juicio político, Irán, Corea del Norte, Hong Kong, las guerras comerciales, el Brexit. Bueno, de tal manera que su agenda tiene demasiadas prioridades, muchas de ellas creadas por él mismo, y el tema de Irán obviamente es un tema delicado. Por lo pronto ya tenemos algunas consecuencias inmediatas que pueden repercutir en Venezuela y que seguramente están siendo celebradas en Miraflores, que es el incremento de los precios del petróleo. Los precios del petróleo, los precios del oro, los precios de las materias primas básicas van a subir ante esta incertidumbre. El otro tema es que obviamente, como decimos, la palabra incertidumbre se va a mantener latente. Está claro que no va a haber un conflicto directo porque a ninguna de las dos partes le conviene, muchísimo menos a Irán, enfrentarse a la potencia militar más poderosa del mundo, pero sí van a haber reacciones, acciones diversas frente a las tropas de los Estados Unidos en el extranjero, a sus embajadas, a sus intereses económicos. Realmente hay un clima delicado para el ciudadano norteamericano, para las instituciones norteamericanas, porque la estrategia iraní es mantener muchos grupos que lo apoyan en el planeta, muchos movimientos como Hezbollah, la Yihad Islámica, Hamas, son todos grupos de tendencia terrorista que van a hacer actos dispersos, pero van a golpear a los Estados Unidos y eventualmente a sus aliados occidentales. Hay una agenda mundial muy delicada con los acontecimientos que estamos viviendo. Profesor Félix Gerardo Arellano, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa. A regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión.
Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Lo dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para